Ya está aquí Temoris Greco, el gran periodista mexicano que ha estado en Medio Oriente, estuvo en Palestina el año pasado y más recientemente estuvo en Líbano, a quien invitamos, si quiere ya, que se vaya acercando para que nos dé un informe sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Si te parece, Temoris, bienvenido. Temoris Greco, un gran aplauso. Antes de que se suba, mientras se suba por aquí, les voy anunciando que tenemos algunos de los libros de Temoris Greco, en particular aquel que se llama No se mata la verdad matando periodistas, un libro fantástico que lo tenemos rebajado de 300 pesos que costaba, lo tenemos solo en 200 pesos en el stand de la brigada. Bienvenido, Temoris, y te doy el micrófono. Gracias. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a la brigada para leer en libertad porque crean esos espacios que son súper importantes, muy importantes para que podamos estar pues con la gente. Como ustedes saben, estamos en programas, en redes sociales o eso, pero nunca es tan importante, nunca es tan enriquecedor como cuando hay un contacto directo, como poder ver a la gente como ustedes aquí y poder conversar, porque la idea es eso, que como pues se mencionaba, hace 2 semanas estaba en Líbano, hace un año estaba en Palestina, en julio estuve en Haití y esas pues son las coberturas más recientes. En realidad he venido cubriendo el tema palestino desde hace más de 15 años ya y pues bueno, la idea es que podamos conversar. Me encanta que estén ustedes aquí, que tengan interés en esto, porque aunque parece que son cosas que ocurren pues a una gran distancia, imagínense que también por las condiciones que hay ahora con los aeropuertos en Líbano, pero para regresar fueron 3 vuelos, 40 horas de viaje entre vuelos y tiempo en aeropuertos. Entonces de pronto pues sí parece que es el otro lado del mundo, pero las cosas que ocurren aquí afectan allá y las cosas que ocurren allá también afectan aquí. Finalmente, por ejemplo, todo lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, pues va a tener un impacto en todos lados. Nos va a impactar en México, a mí me parece que la presidenta está preparándose muy bien, pero de todos modos vamos a enfrentar pues a una persona que tiene dificultades de ego, dificultades de sus emociones, que va a tener la posición más poderosa en el mundo, ¿no? Y es muy importante entender qué es lo que ocurre en el resto del planeta. Antes yo me desesperaba hace unos años porque formo parte de una organización de periodistas que cubrimos conflictos que tiene base en Londres. Y ellos estaban muy preocupados por los riesgos que había con los periodistas que cubren Medio Oriente, que cubren Rusia, que cubren esa zona. Y yo decía, pero volteen a ver a México. En México están matando periodistas y a un nivel pues mayor que el que podemos ver allá. Eso hasta que Israel empezó a hacer este exterminio que nunca habíamos visto en la historia, un exterminio de periodistas que cubren fundamentalmente Gaza, pero también los están atacando en Líbano, también en Cisjordania. Entonces, nosotros, así como pedimos atención a las cosas que ocurren en México, a nuestros problemas tan graves, al tema de los desaparecidos, que es muy, muy importante, al tema de las luchas de los pueblos indígenas por proteger su medio ambiente, por proteger su entorno y sus derechos a la tierra. También tenemos que ser solidarios y acercarnos a la gente que está del otro lado. El tipo de coberturas que intento hacer y que intentamos hacer, porque soy parte de un conjunto de personas, de periodistas que tratan de hacer las cosas distintas, es no buscar la espectacularidad. La espectacularidad, que es la que nos presentan en los noticieros, cuando de pronto en una nota de 50 segundos nos ponen bomba, tiros. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué ocurre con la gente? No se cuenta, no entra a la información. Cuando vemos eso, pues entonces pensamos que no hay
Solución, que no hay salida, que no hay por qué preocuparnos, que no hay por qué molestarnos por pensar en lo que pasa con la gente en otras partes. Y la idea es cambiar eso. Por eso, por ejemplo, en Haití, conté las historias de niñas que encontré que estaban haciendo, son chicas que estaban saliendo de la secundaria y estaban haciendo su examen para entrar a bachillerato. Y la gente aquí en México me decía, pero ¿cómo? ¿En Haití hay exámenes? Casi como, ¿hay bachillerato? Por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que no nos lo cuentan. Entonces dejamos de ver a la gente. O sea, hay bachillerato, hay niñas que me dijeron, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser contadora, yo quiero ser, o sea, muchas cosas. Cuando vemos a las personas que están haciendo eso, que son como nosotros y como nosotras, que están intentando pues hacer su vida y que tienen sueños y esperanzas y están haciendo un esfuerzo, pues entonces empezamos a conectar con ellas y a entender que nos tiene que importar lo que ocurre allá, que nosotros podemos y debemos tener también una relación, aunque sea a distancia, siguiendo lo que les ocurre y de la misma forma en que pedimos que sigan lo que pase aquí. También ahora en Líbano, junto con mi compañero Manuel Ortiz, que también es amigo de la Brigada para Leer en Libertad, logramos encontrar un grupo de personas que tienen distintas profesiones, que viven en una ciudad que se llama Saida. Saida es como se llama ahora la antigua Sidón de los fenicios, porque de esas ciudades están ahí las de los fenicios. Tiro, también otra de las ciudades míticas, se llama Asur ahora. Biblos se llama Ashbeil. Entonces, bueno, nosotros estábamos en Saida. Y ahí encontramos a este grupo de gente que es sumamente bella. Líbano tiene un problema muy grave de divisiones históricas entre las distintas fes religiosas que conviven ahí. Nada más, como para ponérselos por arriba, hay cristianos, hay musulmanes suníes, hay musulmanes chiíes y hay una creencia que es muy distinta que se llama es la de los drusos. Y entre ellos están muy peleados. Pero más allá de eso, entre ellos mismos están peleados. O sea, los cristianos están divididos en 18 distintas sectas. O sea, hay maronitas, hay ortodoxos armenios, hay ortodoxos griegos, o sea, hay 18. Los suníes están peleados entre ellos, los chiíes están peleados entre ellos, y hasta los drusos, que son un grupo pequeño, pero también. ¿Quién se aprovecha de las divisiones? ¿Quién mete ahí la cuchara para tratar de profundizar esas divisiones y sacar provecho de ellos? Pues los enemigos del país. En primera mano, o sea, en primer lugar Israel, pero no solamente Israel, también Estados Unidos, también ahí todo el mundo mete la mano. Entonces lo que vimos es que esta gente se junta y ahí encontramos gente que era cristiana, que era suní, que era chií, y había un chico palestino que venía de un campamento de refugiados que estaba por ahí cerca, y todos trabajando juntos la tierra. Es un proyecto de profesionales de las ciudades, pero que tratan de cultivar lo que comen de una manera en que lo conozcan, que sepan que es sana, que es orgánica, que no hay pesticidas, que no hay todas esas cosas que nos envenenan y que comemos las gentes de las ciudades. Y se reunieron en esto por encima de las diferencias sectarias. Y ahora, con el contexto de la invasión israelí, empezaron a cocinar esos productos que ellos cultivan, los empezaron a cocinar para hacer paquetitos y llevar comida para las personas que fueron desplazadas por la guerra, por la invasión israelí, y que estaban viviendo pues hacinadas en lugares distintos, y bueno, era un proyecto solidario, es un proyecto solidario para tratar de ayudar a las demás personas, independientemente de la fe religiosa que tengan. Entonces también cuando vengo a México y lo cuento aquí, sorprende, porque no es lo que estamos viendo en la tele, no es lo que la tele nos está mostrando. Entonces, lo que la tele, se supone que el periodismo debería ayudarnos a entender fenómenos, lo que ocurre en diversos lados.
Pero con el periodismo depende de diversas condiciones, por ejemplo, los intereses políticos y económicos, quién paga el periodismo, todo eso, pues entonces ya no nos está contando la historia. Pero también cuando el periodismo depende de esta espectacularidad que les estaba contando, pues entonces ya no trata de hacernos o de ayudarnos a entender lo que ocurre, y lo que está haciendo es darnos entretenimiento. Y un entretenimiento que es nocivo porque confunde y porque nos separa, nos divorcia de lo que está experimentando la gente, tanto de su dolor como de sus esfuerzos por salir adelante. Entonces, bueno, esos son los comentarios introductorios. Ya les conté un poquito lo que he estado haciendo en los últimos años, y a mí me gustaría más bien que ustedes me hicieran preguntas, sus inquietudes sobre lo que pasa en Palestina, también lo que pasa en Siria. Pienso, si todo sale debidamente como espero, el próximo mes estaré en Siria, pero no estoy seguro porque hay muchas variables ahí. Pero bueno, estuve varias veces en Siria en el pasado y cubrí también conflictos ahí. Entonces, pues, quisiera compartir con ustedes y conocer cuáles son sus inquietudes y preguntas. Aquí los esperamos en este micrófono. Quien levante la mano si alguien tiene una pregunta. Aquí tenemos a Temoris Greco para que nos medio oriente. Adelante. Vamos a ver si podemos medio orientarnos. Hola, Temoris. Hola. Ay, qué amable. Muchas gracias. Temoris, ¿tú consideras que va a haber un momento en el que realmente se le haga algo a Netanyahu? Y por otro lado, ¿qué opinas tú del derrocamiento de Bashar al-Assad? Lo de Netanyahu es terrible y la respuesta que tengo pues no es la que quisiéramos tener. Netanyahu ha hecho pedazos la vida no solamente a los palestinos, sino a los propios israelíes, desde que llegó al poder en 1996. Y por más que han intentado quitárselo de encima, no lo han logrado. O sea, es impresionante la capacidad del tipo de intoxicar las vidas de millones de personas y no se lo pueden quitar de encima. Parecía que ya iba a caer ahora, porque la ofensiva que hizo la milicia islamista Hamas el 7 de octubre del año pasado, pues fue en gran medida un error de inteligencia. Los israelíes y sobre todo Netanyahu les había asegurado que tenían el control de todo, que todo estaba en orden, que sabían todo lo que hacían los palestinos, que tenían unos muros que iban a impedir que los palestinos se salieran de ahí, que tenían lo que llaman el domo de hierro, que son este sistema antimisiles que impide que los cohetes que disparan los palestinos lleguen a o sea, lo que les dijo es: los israelíes pueden vivir tranquilos aunque los palestinos vivan mal. Olvídense, israelíes, de lo que ocurre con los palestinos, porque al final de cuentas, a nosotros ¿qué? Podemos vivir tranquilos y disfrutar la playa en Tel Aviv y disfrutar la buena vida que hay en un país que en buena medida está financiado por Estados Unidos y por eso tiene un alto nivel de vida. Y fracasó porque no previó este ataque, que fue el más traumático para Israel desde el inicio de su existencia. Y él es el responsable, junto con la comunidad de inteligencia de Israel, junto con los militares, junto con toda la comunidad de seguridad. Pero él es el jefe de todos ellos. Entonces se daba por hecho que iba a caer en cuanto terminara la guerra. Él permanecía en el poder junto con su coalición de extremistas fascistas, solamente porque ellos decían: no vamos a cambiar de caballo a mitad del río, estamos en una guerra, entonces hay que acabarla y ya luego cambiamos de gobierno. Y lo cual significó que en el interés suyo y de sus asociados estaba prolongar la guerra, porque veían eso: acaba la guerra y nos sacan del gobierno. Además, él tiene 3 procesos judiciales por fraude y
en cualquiera de ellos lo pueden meter a la cárcel en el momento en el que salga del poder. Entonces es en el interés personal de Netanyahu prolongar la guerra y seguir matando gente y prolongarla. Pero también él tenía otra cosa, porque sabía que, bueno, sabe que no se puede ir 100 años de guerra, ¿no? ¿Cuántos años serán? Él necesitaba tener enormes éxitos que pudieran compensar la responsabilidad que él tiene y que le estaban, pues, criticando sus compatriotas sobre el 7 de octubre. Y parecía imposible que esto ocurriera. Sin embargo, esa es una muy mala noticia. O sea, esto no se podría haber dado sin el apoyo total de Estados Unidos y de Joe Biden. Porque normalmente, en otros momentos, cuando los primeros ministros israelíes se iban a la guerra, los gringos los dejaban avanzar hasta cierto punto y luego, ya aquí ya no. Y les ponían un límite y hasta ahí llegaban. Pues no pasó eso ahora. Yo creo que el propio Netanyahu debe haberse sorprendido hasta dónde han estado dispuestos a apoyarlo. A pesar de que Biden se quejaba y Kamala Harris se quejaba y todo, los dejaron ir y le siguieron dando armas y miles de millones de dólares. Esta guerra es financiada por Estados Unidos y se pelea con armas de Estados Unidos. Y no podría haber ocurrido si el gobierno de Joe Biden no hubiera ido con todo con ellos. Entonces, ha ido cuanto han querido, tan lejos ya Gaza. O sea, no matan más gente porque ya es difícil matar a más gente después de todo lo que han hecho. Han destruido todo. Cisjordania ya se están preparando para anexar Cisjordania. Ya invadieron más territorio de Siria, ya tenían un pedacito de Siria, ya invadieron más. Ya impusieron una zona en Líbano, en el sur del Líbano, que se supone que no debe tener presencia de Hezbollah. Entonces, y ya se comprometió Hezbollah a respetarla, aunque más o menos. Y lo más importante es la caída del régimen en Siria. ¿Qué significa el rompimiento del eje, o sea, del eje de lo que ellos llaman el eje de la resistencia, que corre desde Beirut hasta Teherán, desde Beirut en Líbano, en el Mediterráneo, hasta Teherán en Irán, en el Mar Caspio, pasando por Irak y por Siria. Sin Siria, el eje de la resistencia no existe porque ya no hay contacto, ya no hay una continuidad territorial. Y porque ya ni Hezbollah, ni Irán, ni los rusos van a poder tener bases en esa zona. Entonces, para Netanyahu es un éxito enorme. Él dijo, vamos a rediseñar el Medio Oriente, y desde ciertas concepciones, la caída del régimen en Siria cumpliría con esta idea de un rediseño del Medio Oriente, en donde crece el poder de Israel y crece el poder de Estados Unidos en la región. Eso es, si lo vemos, que es una discusión que traemos desde hace muchísimos años. La cosa es cómo contamos la historia. La historia, aceptamos la forma en que siempre está contado la historia, en la que lo que importan son las razones, las grandes razones de los poderosos. Por ejemplo, que el tal rey tenía el derecho a acceder al trono de no sé dónde, pero le despojaron ese derecho. Entonces él juntó unos ejércitos y fue. Entonces ya está bien, porque te lo explican como que con sus grandes razones, ¿no? Era el derecho legítimo de un señor a un trono. Entonces por lo mismo se vale que vaya y acabe con las vidas de miles de personas. O sea, cuando la historia nos la cuentan así, son las grandes razones de los poderosos las que importan, y las razones de la gente son aventadas debajo de la alfombra, debajo de la mesa, debajo. Y no vemos a quienes sufren, no vemos a las víctimas. El régimen sirio fue instalado en 1970 por un señor que se llamaba Hafez al-Assad, papá de Bashar al-Assad, el que se acaba de ir. O sea, gobernaron 54 años, papá e hijo.
Y si hubieran podido, hubieran dejado al que viene y al que viene y al que viene. Con crímenes brutales y enormes. Hay una ciudad que se llama Hamá, en donde hubo una resistencia de un grupo islamista en 1982, y para acabar con los islamistas hicieron pedazos la ciudad con toda la gente que vivía ahí, bajo el argumento de no podemos distinguir a los que nuestros enemigos de la gente común, porque se visten igual, hablan igual, se mueven igual, no los podemos decir. Entonces acabamos con todo. Han lanzado bombas químicas. Yo estaba en Alepo en 2013, mientras veía como el gobierno de Siria arrojaba misiles Scud que acababan con cuadras enteras contra su propio pueblo. Las cárceles, las torturas. Ahora han abierto estas cárceles de donde hay gente hay niños que nacieron ahí que nunca habían visto la luz. Personas que pasaron 10, 12 años en esas cárceles, y cuando vinieron a sacarlas, porque ya cuando tomaron la cárcel, no querían salir de la celda porque estaban aterrorizadas y porque no entendían qué estaba pasando. Era una dictadura gravísima. Entonces hay muchas formas desde donde se puede ver esto. Yo tengo un sitio personal que se llama mundoabierto.info, y ahí el último artículo que publiqué intenta explicar la relación del régimen de Bashar al-Assad con los palestinos, porque se dice que ellos apoyaban a la causa palestina, y es que no es cierto. Ellos hicieron, en 1973 tuvieron una guerra con Israel, y para acabarla en el 74 hicieron un pacto que se llamó el Pacto de Desconflictivización, algo así, porque en inglés así se llama. Y a partir de ahí el régimen de los al-Assad se convirtió en el gran protector, defensor de Israel. Son las partes que igual no se pusieron en el documento, pero fueron parte del acuerdo. Entonces, y eso es parte de lo que cuento en este artículo, porque también estaba hace unos días con un escritor sirio, Nuri al-Jarrah, que fue miembro de la Organización para la Liberación de Palestina, y que es uno de los poetas más importantes de la literatura árabe moderna, contemporánea. Y él me explicaba cómo él tuvo que escapar de Siria, tuvo que irse de Siria, cuando denunció la colaboración del ejército sirio en una matanza, una masacre de palestinos que se llamó la de Tal Asatar. Tal Asatar era un campamento de refugiados palestinos que estaba en la parte norte de Beirut, y unas milicias cristianas falangistas, ya lo de falangistas debe decir muchísimo, de extrema derecha y aliadas de Israel, le pusieron sitio al campamento. Y el ejército sirio se sumó al sitio con su artillería. Hicieron pedazos del campamento, mataron a entre 1.500 y 2.000 personas palestinas, hirieron a 4.000 y provocaron el desplazamiento de decenas de miles de refugiados palestinos. O sea, los palestinos tienen que escapar del territorio que los israelíes les arrebataron en 1948, llegan al Líbano y luego se ven en estas sitios en donde colaboran los cristianos falangistas de derecha con el ejército sirio. Y entonces Nuri me la platicó, o sea, y lo pueden ver porque lo he estado contando en mundoabierto.info, y espero en enero sacar más de lo que me contó Nuri, que es una persona fantástica, encantadora. Pero él denunció con una carta junto con otras personas que eran miembros del Partido Comunista Sirio, y denunciaron la colaboración del ejército sirio con los falangistas. Y le dijeron, te tienes que ir, y te tienes que ir ya, o viene la inteligencia, la Mojabarat, que es la policía secreta, y vas a desaparecer en las cárceles como otras gentes. El ejército, bueno, también voy a incluir, en esta publicación que hice hace un par de días, viene un video que hace Dima Hatib. Acabo de conocer a Dima Hatib en Guadalajara durante la Feria Internacional del Libro. Es una periodista palestina
nacida en Siria, o sea, hija de refugiados palestinos, nacida en Siria, que ahora está en Al Jazeera, en la cadena Al Jazeera, como la directora de uno de los canales de Al Jazeera que se llama AJ Plus. Y ella pues entiende muy bien tanto la lucha palestina como la situación del pueblo sirio, lo que el pueblo sirio tuvo que enfrentar con todo esto. Hizo un video que ustedes pueden ver, porque lo incluí completito, en donde ella habla de lo que describe como su doble exilio. Dice, mi doble exilio. Exilio porque no puedo ir a la tierra de mi origen, que es Palestina, y exilio porque no puedo ir a la tierra de mi nacimiento, que es Siria. Y cuenta cómo no solamente, y esto es también bastante ilustrativo, no solamente el régimen de Al-Assad, de los Al-Assad, persiguieron y masacraron a los palestinos refugiados en Siria para acabar con y eso lo dice ella con todas sus letras, para acabar con la resistencia palestina que había en Siria y en Líbano. Eso es parte de su acuerdo con Israel. No solamente ocurrió eso, sino que el gobierno sirio tampoco se defendía. Desde hace 13 años, Israel ha estado bombardeando sistemáticamente el territorio sirio. Todo el tiempo leemos de bombardearon aquí, bombardearon allá, pero nunca leemos sobre una respuesta militar a esos ataques de la aviación israelí. Nunca leemos que tumbaron un avión israelí. Dices, pues los sirios pues deben ser muy brutos. Rusia puso sus plataformas antiaéreas, de defensa antiaérea más sofisticadas y avanzadas, las S-300 y las S-400. Nunca fueron utilizadas para proteger el territorio sirio y tirar los aviones israelíes que estaban atacando. Porque el gobierno sirio no quería afectar a Israel, aunque dijera otra cosa. Entonces, realmente los palestinos, y es también otra cosa que planteo en el texto que hice, si uno ve los mensajes o los comunicados, las declaraciones que hicieron las organizaciones palestinas de un extremo a otro, tras la caída del régimen de Al-Assad, nadie lo lamenta, nadie se queja, nadie dice, ay, nuestro amigo Al-Assad se acaba de tener que ir a pasársela bien en Moscú. No dicen absolutamente nada, solamente dicen que respaldan las decisiones tomadas por el pueblo sirio, y esto es desde la Autoridad Nacional Palestina hasta la milicia Hamas, hasta Yihad Islámica Palestina, que es otro de esos grupos, y hasta una agrupación de fuerzas nacionalistas e islámicas palestinas que está en Damasco. Todo el mundo dice, lo que esperamos es poder tener una buena relación con el nuevo gobierno de Siria y que apoyen la causa palestina. Nadie en Palestina está llorando porque se fue Al-Assad. Entonces también esos son dos ángulos, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? O sea, el ángulo digamos de geopolítica, que es una victoria para Israel, es una victoria terrible para Israel y para Netanyahu en particular, pero para el pueblo sirio es una gran victoria, que quién sabe qué va a pasar. Los que ganaron, están dando las señales correctas, dicen que se van a portar muy bien, ojalá que así sea. Yo no puedo poner la mano al fuego por nadie de ellos. Vamos a ver qué ocurre. Pero por lo pronto los sirios están bailando. Yo estaba con Nuri, con este poeta, en Guadalajara en el momento que llamaron y le dieron la noticia de la caída del régimen, y qué alegría tenía Nuri, qué alegría. Un hombre que siempre lo ha luchado por su país y por la causa palestina. Él dice que él se siente mitad palestino, aunque no es descendiente de palestinos, pero para ellos es la caída de un régimen, una dictadura de 54 años. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Temoris, agradezco mucho. Tu labor es impresionante. Tengo dos preguntas. Por favor, dime, primero, ¿crees que ya
desapareció Palestina? O sea, ya estamos siendo testigos de ese hecho deleznable histórico. Tú, que te tengo enfrente, pues te tengo que preguntarlo. Y la segunda es, ¿cómo ves al pueblo mexicano en cuanto a cómo recibe este tipo de situaciones? Tú también eres la primera fuente de eso, entonces sé tan amable, por favor. Gracias. Gracias. Los palestinos han aguantado todo. Y lo que he visto, lo que vi cuando estuve hace un año allá, y lo que he visto hablando con Dima Hatib y lo que he visto también con otras gentes, es, o sea, como nos la pongan, le entramos. Es un pueblo que ha aguantado muchísimo y esto les ha servido a los israelíes para manipularlos. Decía Golda Meir, que fue una primera ministra de Israel, que pues tan violenta y ruda como cualquier otro primer ministro, solamente que a ella le gustaba dejar frases célebres para la historia. Y una de sus frasecitas célebres decía que nunca les iba a perdonar a los palestinos el haberlos obligado a los israelíes a matar a los hijos de los palestinos. O sea, en su visión, ellos tenían que matar hijos de palestinos porque los obligaban los palestinos, ¿no? Siempre han tenido ese tema. También de Netanyahu, cuando estábamos en Gaza, esta vez no pude entrar en Gaza, pero en 2014 sí entré a Gaza. Y estaban muy enojados. O sea, ahora no nos dejaron a los países internacionales entrar a Gaza porque no querían que reportáramos lo que pasara ahí, como sí lo hicimos en 2014. Y en aquel momento Netanyahu se quejó de la información y las imágenes que salían de Gaza, que la prensa internacional sacaba de Gaza, y decía que estábamos presentando, y aquí abro comillas, palestinos telegénicamente muertos. Telegénico significa que uno sale bien en la tele, que se ve bien en la tele. Entonces, la implicación de lo que decía era como que si los palestinos se hicieran matar para poder salir bien en la tele y dejar en mal a los israelíes. O sea, siempre utilizan esta retórica de echarles a los palestinos la culpa de que ellos los maten, porque lo que quisieran es que los palestinos dejaran de resistir. Y si resisten, entonces ellos tienen la culpa. Y lo que dicen los palestinos es: estamos dispuestos a enfrentar todo. Los israelíes se desesperan. También un primer ministro anterior a Golda Meir, que se llama Ben Gurión, decía que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Queriendo decir que todos los palestinos que habían sido expulsados de esos territorios eventualmente iban a dejar de reclamar su derecho a ese territorio, porque los viejos iban a morir y los jóvenes ya iban a estar en otra cosa. La frustración de los israelíes es que eso no ha ocurrido, y que donde tú veas a un palestino, aunque ya sea nieto o bisnieto de aquellos que fueron despojados de sus casas, mantiene sus reivindicaciones. Ellos se llevan las llaves, se llevaron y lo siguen haciendo ahora con la destrucción en Gaza, de sus casas, o sea, y las conservan con la idea de que un día regresarán, de que un día les servirán para volver a abrir esas casas. Ahora, por ejemplo, se acaba de descubrir hace unos meses que Netanyahu vive en la casa de un doctor palestino que fue despojado en 1948. Y así hay mucha gente en Israel que vive en casas que eran de otras personas. Entonces, ¿dónde, en qué momento? O sea, lo que vemos es la destrucción casi total y pronto tal vez total de Gaza, y la voluntad de anexar Cisjordania. Ya está anexada Jerusalén, pero creo que donde haya un palestino o una palestina, seguirá. Viva Palestina. Sí. Sí. Y perdón, ¿y la segunda pregunta cuál era? Ya. México no ha actuado como lo hizo en tantas otras ocasiones, de acuerdo a su política exterior.
En Addis Ababa, que es la capital de Etiopía, hay una Plaza México. Y en Viena, la capital de Austria, hay una Plaza México también. Y esas plazas México existen porque el gobierno de Lázaro Cárdenas se levantó y protestó por la invasión, por la anexión de Austria que hizo la Alemania nazi y por la invasión que hicieron los fascistas de Mussolini de Etiopía. Y nos recuerdan ese gesto heroico, porque en aquel momento era cuando nadie se levantaba, era cuando se me está yendo, Chamberlain, el primer ministro de Gran Bretaña, estaba pues consecuentando con Hitler, cuando luego le permitieron invadir Checoslovaquia y todo. O sea, era el momento en que estaban muertos de miedo, no sabían qué hacer, y México presentó esa denuncia. Ojalá que un día Palestina recupere su soberanía y su territorio y haya una Plaza México en una ciudad palestina que recuerde acciones comprometidas de nuestro país. Porque hemos sido tibios, es la verdad. Y tristemente tibios, casi inexplicablemente tibios. Porque el gobierno de López Obrador fue bastante rudo con Joe Biden. Fue a rescatar a Evo Morales, condenó a Dina Boluarte en Perú. ¿Cómo? Malearte. Le echó a perder su cumbre de las Américas en Los Ángeles. O sea, no se quedó calladito. Pero en el caso del genocidio en Gaza, bueno, no hemos empleado la palabra genocidio, a pesar de que sí somos parte, y esa es una cosa que es muy difícil de entender. El gobierno mexicano es parte de la demanda sudafricana contra Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, pero no lo dice en México. O sea, yo tuve que meterme a los documentos de la Corte Internacional de Justicia para encontrar la posición de México. Es considerado como parte del grupo de 14 países que están acompañando a Sudáfrica en su demanda contra Israel. Y eso significa que México acusa a Israel de genocidio. Pero si acusamos a Israel de genocidio, ¿cómo es que nos llevamos tan bien con él? ¿Cómo es que no hemos cortado relaciones? Es como si tú en tu barrio acusas a un vecino de asesinato, pero luego te sientas a la mesa con él y tienes una posada, ¿no? O sea, es como muy extraña esa postura que tiene México. Yo entiendo que estamos en un momento muy delicado, precisamente por la llegada del Señor de las trompadas, y que tenemos que cuidar los pasos. Pero sí hubo un momento en que me parece que pudimos ser bastante más proactivos en ese tema. Y si no lo hacen los gobiernos, lo tenemos que hacer nosotros y nosotras, las personas. Ya lo hicieron en el Colegio de México. Fue una discusión muy larga, interna, muy fuerte, que les ha costado cuestionamientos fuertes, pero el gobierno de México canceló un acuerdo de colaboración que tenía con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esa universidad no es nada más una institución académica inocente, ingenua, que así lo han querido presentar, han querido engañar. También en Mundo Abierto escribí algo largo mostrando los vínculos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no solamente con la legitimación intelectual de la ocupación, del apartheid, del genocidio, sino también con el despojo, porque esa universidad está construida sobre terrenos de una aldea palestina y permite que se usen sus edificios, sus azoteas, para vigilar y para disparar contra palestinos. Y no solamente eso, tiene programas académicos para la creación de agentes de inteligencia, de espionaje, que toman a los alumnos de la universidad y los convierten en espías para estar pues vigilando y también asesinando palestinos. El Colegio de México es la única institución que lo ha hecho hasta ahora, pero ya sentó un ejemplo
Y hay que buscar que otras instituciones académicas y también de otro tipo. ¿Por qué México le compra armas a Israel? ¿Por qué México le compra sistemas de espionaje? Ustedes se acuerdan todo el escándalo de Pegasus, con el que con Peña Nieto y después también el ejército, ya en tiempos de Andrés Manuel, espiaron a periodistas, espiaron a activistas, a gente que no tenía nada que ver. Ese sistema se llama Pegasus, es fabricado por una empresa israelí que se llamaba NSO Group, ahora ha cambiado de nombre como para lavarse un poquito la cara. Pero resulta, cuando ya se hizo mundial el escándalo de Pegasus y salen un montón de documentos, resulta que México es el mejor cliente mundial de esa empresa. El mejor cliente mundial. ¿Por qué tenemos que estar alimentando la violencia del Estado de Israel contra los palestinos comprándoles cosas? ¿Por qué también tenemos, por ejemplo, empresas como Cementos Mexicanos, Cemex, que trabaja en Cisjordania, extrayendo, robando los recursos naturales que pertenecen a los palestinos y fabricando con ellos cemento para crear los muros con los cuales separan a los palestinos de sus tierras? Si el gobierno no lo hace, tenemos nosotros que hacer esas campañas para cortar los lazos y también para que empresas mexicanas y personas mexicanas no sean cómplices de un genocidio. Creo que el señor aquí quiere participar. Adelante, por favor. Les recuerdo que seamos breves todos. Muy amable. Bueno, sí, muy amable. A todos los mexicanos, creo que tenemos un factor. Israel es uno de los clientes que tiene ropa aquí, son de los fabricantes en ropa, en enseres, en muchas cosas. Pero creo que lo que dice el compañero es cierto. El genocidio es un genocidio, llámese como se llame. Desgraciadamente, las Naciones Unidas no ha hecho nada. El señor Trump y aparte el otro presidente les están dando dinero y les están proporcionando el armamento para pegarle a todos aquellos, definitivamente a ese pueblo que definitivamente ha sido vapuleado, ha sido matado. Genocidio es genocidio, y llámese quien se llame. 68 también fue un genocidio de todos los mexicanos, de los estudiantes, que desgraciadamente aquel presidente y aquel que dieron la orden no se les nombró como tal. Son genocidas y fueran la cúpula del poder en México. Ahora, Israel tiene todo el argumento porque jamás mató a su gente. Ok, pero mató a su gente. ¿Por qué no se meten allá adentro y van sobre Hamás? Hamás es lo que quería desestabilizar Medio Oriente y lo consiguieron. Medio Oriente está desestabilizado. Aparte está Rusia tiene miedo. ¿Por qué? Porque está perdiendo la guerra con un país que no tiene piedras nada más para aventarles. Ahora hay una situación. ¿Por qué los palestinos están sufriendo? Por Hamás. Hamás quería desestabilizar. Ahora los israelitas están pegándoles a los palestinos. ¿Por qué? Porque quieren su territorio, porque hay muchos intereses que quiere el señor
Netanyahu tiene muchos intereses y quiere despojarlo de su territorio, no es otra cosa. Pero en fin, gracias y disculpen. No sé si ya abordaste el tema de que Trump le vendió el alma a Netanyahu y son dos países muy poderosos en armamento. ¿Le vendió qué? El alma a Netanyahu. Pues sí. Entonces, es muy importante abordar el tema porque son dos países muy poderosos y con un armamento tremendo. Estados Unidos todo el tiempo está proveyendo de armamento a Israel para que destruya Medio Oriente y quedárselo. Se lo están tragando, ¿no? Claro. Y a ver si ahorita me acuerdo de la otra pregunta. Ah, bueno. Bueno, nada más sobre eso, sí, hemos estado hablando de lo que hizo Joe Biden, ¿no? De cómo Joe Biden totalmente apoyó esto. Pero Trump lo que ha estado diciendo es que el gobierno de Biden no apoyó suficientemente a Israel. Y lo criticó durante la campaña. Y la idea de Trump, como lo ha dicho, así tal cual, es que Israel tiene derecho a acabar su guerra. Y eso significa así. Entonces viene realmente, o sea, también por eso estaba tan feliz Biden cuando ganó Trump. Porque aunque Kamala no creo que hubiera cambiado mucho las cosas en cuanto a la política que ya llevaba Biden, Trump lo que promete es que va a profundizar esta violencia y va, o sea, es darle carta blanca a Israel para que haga lo que se le antoje. Yo creo que jamás no es una provocación, pues Palestina está resistiendo, jamás es la organización del pueblo para poder frenar un acto violento de las grandes multinacionales israelitas, ¿no? También hay que aclarar que, pues, no por algo se llama Campo David y el Pentágono, ¿no? O sea, cerca del 20% de la población de Nueva York y de las zonas de la periferia son judíos. Entonces, Estados Unidos es una gran zona de colocar capitales judíos y bancarios, especulativos. El tema es que las multinacionales no se comportan con el discurso nacionalista de las naciones. O sea, Cemex va a seguir vendiéndoles cemento hasta que se acaben. Eso hay que aclararlo. No, pero nosotros podríamos exigirlo. Bueno, claro, podríamos exigir, pero el tema que Cemex es una empresa multinacional, ya no pertenece ni a los mexicanos. Eso también hay que tenerlo en claro, el grado de las inversiones. Y otra cosa, también lo vuelvo a decir, también la presidenta tiene un lazo con el pueblo judío. Entonces, también es un grado de corresponsabilidad, y no lo quiero decir así, yo voté por ella, pero sí es un tema complejo. Una cosa es el mundo académico, otra es el movimiento social, y otra es la realidad del pueblo de Palestina, y coincido contigo, es una guerra de aniquilación total. Gracias. Sí, nada más quisiera sobre el tema de los judíos. Hay dos organizaciones, al menos en México, probablemente hay más. Una se llama Asociación Mexicana de Judíes Interdependientes y la otra se llama Judíos por una Palestina Libre. Y ellos han estado haciendo un montón de actividades y cosas, enfrentando también la sanción social de su comunidad y de una cosa que se llama el Comité Central Israelita. En Estados Unidos, muchísimas personas, desde estudiantes, académicas, o gente que está en otro ámbito, han salido a las calles y siguen saliendo a las calles para protestar contra el genocidio, judías. Y de hecho, Claudia Sheinbaum tiene una carta que publicó en el diario La Jornada en el año 2009, en donde explica que ella, siendo judía, y explica sus raíces judías, dice que ella está contra la ocupación de Palestina y exige la salida del ejército israelí de los territorios palestinos. Y hace unos días se publicó también una carta de varias personas que hacen suya la carta de Claudia Sheinbaum. Entonces, sí, o sea, yo no creo que el origen de Claudia determine sus acciones. Solamente quisiera que el gobierno de México fuera más congruente con la tradición que tenemos histórica, ¿no? Pues sí, el Senado, pues, o sea, básicamente que la 4T se ponga las pilas y tome las decisiones que no ha estado tomando.
Palestina vencerá. El río hasta el mar. Palestina vencerá. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Yo les quiero comentar que, y tal vez seguramente ya lo vieron, pero aquí tenemos un tendedero de poemas escritos por poetas palestinas y palestinos en un esfuerzo por restituirles un poco de la humanidad que los medios de comunicación a veces les niegan. La literatura, la poesía, el arte es un modo de recordarnos que esa gente que están tratando como animales humanos, en palabras del ministro de Guerra de Israel, como animales humanos, digo, son en realidad tan humanos como el más humano posible, y la poesía y la literatura es una demostración de eso. Y no sé, Temoris, en tu experiencia, pero en la nuestra, en el pueblo de México hay muchísima solidaridad, que por desgracia es una solidaridad no organizada y por lo tanto estéril. O sea, todos en nuestros corazoncitos estamos con los palestinos, pero no salimos a la calle como han salido los ingleses, los franceses, hasta los alemanes, que tienen prohibido eso. En México las manifestaciones han sido relativamente pequeñas porque en nuestros corazoncitos estamos con Palestina, pero no somos para organizarnos, no somos para salir a la calle. Y pues entonces criticamos al gobierno desde aquí, pero tampoco hacemos nuestra parte a veces. Ha sido bastante flojo. O sea, hay gente a la que respeto mucho y quiero y le agradezco lo que han hecho, pero no es suficiente, ¿no? O sea, sí ha habido una respuesta insuficiente por parte del pueblo mexicano. Creo que sí se puede, pues sí, simpatizar mucho, pero sirve de poco si no lo expresa, si no toma las cosas, ¿no? El toro por los cuernos. Mira, nuestro colega de aquí está. Muy breve. Sí, es una pregunta muy breve. Se ha hablado mucho de boicotear empresas, ¿no? Como Starbucks, McDonald's, Cementos Mexicanos. Aquí la pregunta es que también es Scotiabank. ¿Scotiabank de qué manera está apoyando al sionismo? No, ahí sí me agarras. Sí. Es que, no sé cómo es. Porque dicen Starbucks, ¿Cómo? McDonald's. Sí, ajá. Sí, pero quieren que también boicoteemos a Scotiabank, aparte de Sí, estar. no te podría dar un detalle sobre Scotiabank, sí. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, no sé. Yo le remitiría al movimiento de BDS, que es boicot y desinversión. Ellos explican por qué las empresas que boicotean, por qué las boicotean. Yo tampoco sé, pero ellos sabrán. ¿Alguien más? Disculpen, pero yo les voy a decir, esta guerra se va a acabar hasta que no acaben con los palestinos, los israelitas. Escuchen, sí, porque eso es un genocidio, pero desgraciadamente no le interesa el chantaje al presidente de Israel. Sí, simplemente él quiere deshacerse de todos los palestinos por la situación que le hicieron a su pueblo. ¿Por qué? Porque esa tierra vale mucho. Si no se estuvieran constantemente, como Estados Unidos les está dando armamento, les está dando muchas cosas. ¿Por qué? Porque Palestina vale mucho y tiene una cultura que por miles de años ha vivido en ese territorio. Acuérdense que Israel era muy pequeño y ahorita se supone que ya es mucho más grande. ¿Por qué? Porque Palestina ya ha estado matando gente. O sea, eso no es un sistema de matar. Y es matar e irme haciendo de tu territorio. ¿Sí? Ahora, Israel tiene todas las bases, pero definitivamente no tienen con qué defenderse los palestinos. Vamos a agradecer. Necesitamos, como dice aquí el compañero y el otro compañero, que haya apoyo moral de mexicanos. ¿Para qué? Para que en un momento dado haya el apoyo y a ellos llegue la ayuda, ¿sí? Porque inclusive ni la ONU los está protegiendo, que ellos deberían de ser los primeros y no están trabajando
No sirve de nada la ONU. Bueno, gracias. Gracias. Mil gracias, compañero. Palabras finales, Temoris. Bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a la Brigada para Leer en Libertad y al Gobierno de la Ciudad de México por permitir la realización de esta feria del libro. Y sigamos adelante. No olvidemos, no dejemos de hablar de Palestina, no dejemos de hablar del Líbano, no dejemos de hablar de Siria, no dejemos de hablar de todos los pueblos y las personas que sufren. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti, Temoris. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Como siempre.